buenas tardes, bienvenidos a 360 grados, como cada viernes, tratando un tema de salud. Este viernes queremos tratar estos días que se acercan de festividades, de fiestas, de compartir, de alcohol, de dietas. Lo primero que queremos compartir es decir que aquellas personas que padecen procesos crónicos, como tiende a ocurrir en aquellas personas viviendo con VIH, deben recordar que por ahí se acercan algunos días en los cuales algunos lugares donde se despachan medicamentos pudieran simplemente tener algún tipo de cierre de manera temporal. Por esta razón, aquellas personas que tienen procesos crónicos, específicamente mencionaba a las personas viviendo con VIH, pero pudiéramos tratar los pacientes diabéticos, los pacientes hipertensos, tratar de antes de desplazarse a cualquier lugar, si están utilizando medicamentos de manera crónica o continua, tratar dentro de lo posible de tener un abastecimiento lo suficientemente grande para que el mismo no pueda dejarlo sin ningún tipo de medicación y así usted no presentar descompensación. Recordar que en estas fechas de fiesta las personas tienden a abusar en ingesta de alcohol, puesto que dicen esto es una vez al año. Recordar que hay esquemas de medicación en los cuales los pacientes no pueden ingerir cantidad de alcohol que pudiera comprometer lo que es la eficacia de su medicamento o que pudiera hacer que fruto del mismo usted presente una gastritis y no pueda medicarse o usted simplemente requiere una hospitalización por un abuso de alcohol. También recordar que los alimentos, muy frecuentemente vemos que las personas tienden a comprar alimentos en la calle. Recordar que cuando lo haga, tratar de hacerlo en un espacio en el cual las personas tengan un mínimo de higiene. Muchas veces vemos personas que están en un área donde no existen los establecimientos sanitarios para que estas personas puedan tener sus necesidades fisiológicas realizadas y posteriormente puedan tener la limpieza de las manos. Entonces vemos cómo personas comprando cerdo, comprando pavo, comprando manzanas, uvas, etcétera, sin que los mismos guarden el adecuado control desde el punto de vista de lo que es la limpieza. En estos días también hemos observado cómo el Ministerio de Salud Pública hace un recuento de un incremento de los casos de procesos respiratorios. Ya hemos mencionado el mes de octubre lo que es la presencia del virus de la influenza en la República Dominicana y hemos hecho el llamado de que aquellas personas que no se han vacunado, por favor se vacunen. También tenemos que decir que si usted tiene influenza y alguien en su casa está embarazado, tiene más de 65 años, menos de 65 años, o tiene alguna enfermedad debilitante como es algún problema del corazón, diabetes, problemas renales o del hígado, esa persona tiene que tratar de buscar asistencia médica, puesto que usted posiblemente va a necesitar que se le den medicamentos para evitar que usted enferme. Por esta razón queremos hacer un llamado de que en estos días cualquier proceso respiratorio debe ser atendido por un médico. Mi nombre es el doctor Héctor Balcácer, infectólogo. Vamos a ir a la primera pausa y al regreso vamos a tener con nosotros a la doctora Rosalni Penélope González, quien es neumóloga, que nos va a acompañar tratando el tema de asma en la tarde de hoy. Así que por favor, dispénsenos su sintonía, regresamos en unos minutos. Muy buenas tardes, gracias por permanecer con nosotros en 360 grados. Hoy, como cada viernes, conversando de salud, mi nombre es el doctor Héctor Balcácer, infectólogo. Hoy nos distingue con su presencia la doctora Rosalni Penélope González, quien es neumóloga, con quien trataremos un tema bastante interesante en estas festividades, como es el asma, estos cambios de temperatura que hacen que los niños comiencen a moquear, comiencen a tener procesos respiratorios y que el asma se exacerbe. Y vemos muchísimos niños y muchos adultos que comienzan a andar con su bombita para el asma, para arriba y para abajo, porque justamente estos cambios de temperatura le hacen bastante mal. Doctora Penélope, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación y muy buenas tardes a todos. Perfecto. Doctora Penélope, usted sabe que en el último segmento vamos a tomar llamadas, así que aquellas personas que nos están viendo, prepárense, que luego de la otra pausa que vamos a tener, vamos a recibir llamadas del público. Doctora Penélope, la primera pregunta obligada es, ¿qué es el asma? Porque hay muchos mitos y hay muchas preguntas que las personas tienen sobre el asma. Por favor, vamos a definirla. Muy interesante la pregunta. Bueno, debemos saber que el asma es una enfermedad crónica que afecta el pulmón. Esta va a estar caracterizada principalmente por una marcada inflamación, una estrechez de la vía respiratoria y en algunos pacientes una excesiva producción de moco. Todas estas manifestaciones van a dar
los síntomas que son por lo que el paciente acude a su médico. La dificultad respiratoria, que es el síntoma principal que puede presentar el paciente. Y el síntoma principal no es que la gente comienza a pitar cada vez que respira ese pitito. Fui, 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 fui. Ese no es el problema principal de la... Ese realmente es el signo porque nosotros podemos percibirlo. El síntoma que tiene el paciente ante ese silbido es la dificultad respiratoria. El paciente también puede presentar tos. Esta tiene la característica de que es de predominio nocturno o en horas de la mañana. También es importante la opresión torácica o el dolor torácico que te refiere el paciente ante dicha dificultad respiratoria. El pitico, que dice el doctor, es lo sibilante. Lo podemos valorar a través de la evaluación del paciente con el estetoscopio, pero también a veces es tan marcado que el mismo paciente dice sentirlo. Esto ocurre por la estrechez que hay en la vía respiratoria. Doctora Penélope, otra pregunta importante es, ¿solamente le da asma a los niños o yo puedo adquirir el asma después de adulto? Lo digo porque todo el mundo lo que dice era, yo era asmático cuando niño, yo era asmático cuando niño, y después de adulto muchos simplemente desaparecen. Entonces la pregunta es el asma una enfermedad solamente de niños? No. El asma se puede presentar, inicia en la niñez. También puede iniciar en periodo de adultez. Hay pacientes que tienen predisposición al asma y hasta que no se ven expuestos a cierto alergeno, no lo desarrollan. Entonces, cuando hablamos de alergenos son cosas que le pueden producir alergia a la gente. Exactamente. Todo lo que puede desencadenar una crisis de asma. El polvo, los pelos de animales, los ácaros, algunos insectos, algunos alimentos, algunas bebidas, algunos cambios de temperatura, de calor a frío de manera repentina puede desencadenar una crisis de asma. Incluso el ejercicio puede comportarse como un desencadenante de una crisis de asma. Doctora, el asma se ve que es un problema importante en varias edades. ¿Es más frecuente en hombres o en mujeres esta enfermedad? La frecuencia no varía. De todos modos, es más frecuente en los niños, aunque en pacientes adultos pueden presentar ciertos periodos de mejoría. Eso está relacionado con lo de la mortalidad. La mortalidad en asma es bien marcada, pero es más frecuente en pacientes adultos. Son aquellos pacientes que entienden que ya no sufrían de asma, que no necesitan controles, que no necesitan seguimiento con su médico, no llevan ningún tipo de tratamiento y en un momento determinado presentan una crisis y no da tiempo a socorrerlos a tiempo. Doctora González, las personas dicen tener asma porque de vez en cuando le falta el aire. ¿Hay alguna enfermedad que pudiera una persona tener y confundirlo con el asma? Porque la otra pregunta que le voy a hacer y va a ir de la mano es cómo yo diagnostico el asma. Pero la pregunta es, ¿alguien puede tener alguna enfermedad y que esa persona esté malinterpretando o mal percibiendo que es un problema de asma? ¿O que le hayan diagnosticado asma a algún familiar, que es algo que tiende a ocurrir, o una vecina, por favor? Sí, hay varias patologías que pueden dar sintomatologías parecidas al asma. Vamos a tener, por ejemplo, un paciente con un proceso respiratorio agudo puede hacer una crisis de broncoespasmo. No significa que el paciente sea asmático ni que necesite una medicación de base, sino que en ese momento está requiriendo tratamiento. Los pacientes con falla cardíaca, que son pacientes adultos, pueden tener esta sensación de falta de aire y es bien frecuente que estos pacientes, por la congestión que presentan los pulmones, presenten sibilantes y se le diagnostica vía emergencia como que tienen crisis de asma y que son asmáticos. También están los pacientes EPOC, que ya son pacientes mayores y que tienen otras condiciones para desarrollar ese tipo de obstrucción. ¿Qué pruebas tengo que hacer? Madre, padre que nos están viendo. A ustedes le dijeron que su niño cuando nació tenía asma. La pregunta que le tengo que hacer a la doctora González es, un padre que nos está viendo, que quiere confirmar, estar 100% seguro de que su niño o él, que es un adulto que le han dicho toda la vida que tiene asma, ¿qué prueba se tiene que hacer? ¿Qué prueba le tiene que pedir a su médico que le mande a hacer? O cuando visite un neumólogo, aquellas personas que nos están viendo, ¿qué prueba se tiene que hacer? ¿Y qué esperar en esa prueba que le diga que sí, que él tiene asma? Lo principal a la hora de hacer un diagnóstico de asma es sospecharlo. Eso lo vamos a hacer con los síntomas que presenta el paciente, que son los que ya describimos. La dificultad respiratoria, la opresión torácica,
la tos y los sibilantes. Por lo menos uno de los síntomas debe estar presente. Luego de esto, el niño o el adulto puede acudir a un médico especialista. Este le va a realizar, específicamente el neumólogo, una espirometría. Es la prueba diagnóstica para asma. En la espirometría, que nos va a medir lo que es la función pulmonar, vamos a ver que el paciente presenta un trastorno obstructivo. Este está valorado por unos valores que tenemos en la prueba como resultado. Debe de confirmarse la reversibilidad del trastorno. Esto se hace repitiendo una segunda espirometría en el mismo momento, luego de la aplicación. Doctora, una preguntita, vamos a hacer una pausa aquí. Eso de la espirometría, ¿qué es? ¿Cómo se hace? O sea, cuando una gente va al consultorio y va a un médico y le dice, yo creo que me hagan una espirometría, ¿qué es eso? Pues usted sabe que aquí nos asustamos de que aparece una prueba con un nombre raro. Me voy a hacer una espirometría, ¿qué me va a hacer el médico? ¿Lo cubren los seguros? ¿Es muy caro? Díganos qué es la espirometría. La espirometría es la prueba para valorar la función pulmonar. Me dice cómo está funcionando el pulmón. Podemos saber si el paciente tiene algún tipo de obstrucción y si esta obstrucción es reversible. Es una prueba sencilla, se realiza en el consultorio con un espirómetro. Casi todos los neumólogos tienen espirómetro en la consulta. Los seguros tienen coberturas parciales sobre la prueba. De todos modos, no está de más acercarse y preguntar. Esa es la prueba que la gente sopla a través de un tubito, esa es la prueba. Exactamente. Se coloca el paciente con unas medidas que le va a explicar su médico antes de llegar, de que debe de realizar. Se coloca el paciente de manera sentada o parada y con el instrumento, con la boquilla en la boca, debe soplar a través del espirómetro. Ese soplón debe tener ciertas características, debe ser con su máxima fuerza y debe tener un periodo de por lo menos 6 segundos. Esto nos habla de que la espirometría fue realizada con una buena calidad. A veces me llegan pacientes al consultorio con espirometría de otro centro, pero la espirometría solamente, la prueba solamente duró 1 segundo soplando, porque el técnico no la supo realizar de manera adecuada, porque el paciente no estaba en condiciones, estaba en una crisis de broncoespasmo en ese momento y no pudo hacerlo mejor, o por otras condiciones. Esa no es una espirometría de calidad. Hay ciertos criterios para establecer que la espirometría está bien hecha. Entonces, con una espirometría de calidad bien hecha, podemos valorar si hay una obstrucción de la vía respiratoria. En estos casos, el médico procede a aplicar por vía inhalada salbutamol al paciente. Se espera un periodo de 15 a 30 minutos y se debe de repetir la prueba. Lo que buscamos al repetir la prueba es la valoración de un porcentaje de cambio. Cuando tenemos dicho porcentaje, que es variable entre lo que es un niño y un adulto, entonces podemos decir que hay reversibilidad. ¿Por qué es importante esto? Porque si no hay reversibilidad, podemos tener dos opciones. O tenemos otro trastorno, que sería el EPOC, o podemos tener un paciente, como la sospecha mía es tan grande de que es asma por las características del paciente, yo someto al paciente a un tratamiento continuo con esteroides inhalados, en ocasiones con esteroides vía oral y con los broncodilatadores durante un periodo de 4 semanas. Eso vamos a hablarlo ahorita porque eso tiene que ver con el tratamiento. Doctora González, ¿se pega el asma? ¿Una persona que tiene asma se lo puede pegar a otra gente en la casa porque vemos que hay un niño y posteriormente vemos que el otro niño a medida que va creciendo también desarrolla asma? ¿Hay alguna situación real de contagio del asma? No, no se contagia el asma. Hay una predisposición de los hermanos a padecerlo. Si los padres son alérgicos, si la mami y el papi también tenían asma, entonces es probable que varios de los hijos que tengan en la casa la tengan, aunque uno empiece a presentarlo a una edad y otro más adelante, pero no se contagia. Excelente. ¿Se cura el asma? Esa es otra pregunta sumamente importante, porque aquí en República Dominicana la gente le tiene un miedo a tomar medicamentos de por vida, que eso da gusto. La pregunta es, ¿se puede llegar a curar el asma? Como todas las enfermedades crónicas que ya había dicho, el asma no se cura, pero con un buen diagnóstico y manejo podemos controlarla, pero no se cura. Perfecto. ¿Puede morir alguien de asma? Porque es muy raro. Fulano era asmático y se murió. Eso es algo que casi nunca escuchamos. ¿Podría fallecer una persona que padece asma? Sí.
Para el 2015, la OMS tuvo un registro de 383.000 casos de muerte por asma. Lo que sucede es que estos pacientes... ¿Cuánto, perdón? 383.000 casos en el 2015. Que murieron de asma. De asma a nivel mundial. Oh, okay. Son muchos. Y cada día la mortalidad, a diferencia de otras patologías que se ha ido reduciendo, en asma continúa igual. Lo que sucede es que estos pacientes, como dice el doctor, que se toman un remedio, que están mejor, que ya no sufren de asma, tienen 4 o 5 años que no presenta crisis, en un momento determinado se ven expuestos a aquel alergeno que en algún momento le desencadenaba las crisis y vuelven a presentar una crisis. Y muchos casos no son bien diagnosticados. Entonces, si no tenemos el diagnóstico adecuado, no podemos contabilizar de la manera correcta. Rosalni Penélope, doctora González, ¿qué hay de cierto sobre esas botellas y brebajes que la gente prepara en la calle? ¿Qué hay de cierto de los ensalmos? La gente que se ensalma el asma, o le cortan un pedazo de cabello y lo meten en una mata, o la gente que le dan a comer culebra y a comer gatos, el cebollín, me tenían harto dándome cebollín. La otra pregunta es, los chihuahuas. ¿Qué realidad hay sobre los chihuahuas y que los niños no presenten asma? Cuéntenos todo eso, todos esos mitos. Necesito que por favor los desembolle, okay, los desarrolle aquí en 360 grados sobre asma, por favor. Ok, con respecto a los remedios, sucede que la sintomatología del asma es muy fluctuante. Entonces puede que un paciente tenga crisis en determinado momento de su vida y luego no presente crisis y dure 5, 6, 7 años sin volverlas a presentar. Ese periodo es el que asumen que por el remedio del cebollín el paciente se curó. Pero el paciente siempre recae más adelante cuando se ve expuesto a aquel alergeno. Con respecto a los chihuahuas, sí, eso se han realizado múltiples estudios, hay muchos comentarios. Hay estudios hechos serios. Sí, hay investigaciones, los psicólogos se han apoderado de eso, todo el mundo tiene una teoría. Vamos. Existen distintas teorías. De por sí hay una relación, es específicamente en niños, esto no se aplica al adulto. El chihuahua es un perro posesivo, entonces el niño desarrolla una relación bien íntima con el perro, esto le da un poquito de confianza y le da la facilidad de calmarse y manejar un poco la ansiedad. También existe un factor de que... Detente, o sea que tú ahora me estás vinculando el asma con la ansiedad, o sea que el asma puede desencadenarse por factores emocionales también. Exactamente, por una situación de estrés o un mal manejo de la ansiedad, en especial en niños. Ok, entonces regresamos al perrito. El perrito hace que el niño se le olvide el asma. Se calme, se le olvide, se distraiga, esté feliz con el perrito y puede presentar menos crisis. Otra situación con respecto al perro es que este se moviliza mucho. Y el niño corre detrás del perro, salta, se moviliza y es una forma del niño hacer ejercicio, lo cual está relacionado a mejoría de las crisis de broncoespasmo. Entonces también en comparación con otro tipo de perro que desprenden mucho pelo, el chihuahua no desprende pelo. Entonces el niño tiene menos exposición a este alergeno, por lo cual realiza menos crisis. Eso es lo que se ha relacionado, pero no es que el chihuahua sana el asma. Algo paradójico que usted ha dicho, o algo que se contrapone, es que usted dice que los pacientes con asma pueden desarrollar crisis cuando hacen ejercicio. Sin embargo, usted dice que los ejercicios pueden ayudar a los pacientes con asma. Y hay muchas personas que tienen en su cabeza el mito de que nadar hace que el asma desaparezca. ¿Hay algún tipo de asociación entre la natación específicamente y que el asma desaparezca? ¿Hay algún tipo de vínculo entre asma y ejercicio? Por favor, doctora. Se han realizado múltiples estudios también con respecto al asma y el ejercicio. Se ha visto que los pacientes que practican ejercicio reducen la frecuencia de las crisis. Tienen un mejor desarrollo, también se describe que el paciente tiene más tolerancia a realizar sus actividades del día a día y mejoran los broncoespasmos. Sucede específicamente con la natación, que tiene dos características, y es que esta se da en ambientes húmedos y en ambientes calientes, contrario a los factores que sí pueden desencadenarte asma, que es un ambiente frío y un ambiente seco. Entonces está recomendado
Sin embargo, los estudios que han hecho revisando, los pacientes que han revisado, que practican natación y que mejoran, son en condiciones de piscinas climatizadas, con supervisión médica, lo cual no lo vemos acá. Acá vemos que el paciente va a una piscina abierta y puede nadar. Siempre que el paciente vaya a hacer ejercicio, lo primero es que tiene que tener una valoración por su médico. Saber en cuánto está la función pulmonar, si necesita tratamiento de base, estar al día con su medicación. Y algunos pacientes pueden necesitar una dosis de un broncodilatador de acción corta antes de hacer el ejercicio. Perfecto. Señores, hemos llegado a nuestra segunda pausa. No se despegue de su televisor porque al regreso a la doctora Rosagni Penélope González, neumóloga, le vamos a hacer preguntas. Vamos a poner los teléfonos en pantalla. Regresamos en unos minutos. Por favor, dispénsenos su sintonía. Gracias por privilegiarnos con su compañía. En este segmento vamos a tomar llamadas para la doctora Rosagni Penélope González, quien es neumóloga. El tema del día de hoy es asma. Doctora Penélope, un tema que no puede quedarse, es una pregunta que hacen con mucha regularidad y es el asunto de los refrescos, como dice la gente en el campo, de botella. Estamos hablando de la soda. ¿Existe realmente algún tipo de vínculo entre las personas que toman soda, como le llaman los norteamericanos, y la presencia de asma, por favor, doctora? Realmente, muy buena pregunta. Realmente, en que el paciente pueda desarrollar asma debido a que toma refresco, no es. Pero sí se ha visto que algunos conservantes, específicamente el benzoato de sodio, que es aplicado a las bebidas de refresco, puede desarrollar crisis de asma. O sea, que es un paciente que de por sí tiene una predisposición al asma y por la ingesta constante de refresco puede empezar a desarrollar crisis de broncoespasmo. Ok. Doctora Penélope, una preocupación que tienen muchas personas que tienen asma es el asunto de que el uso de la bombita se puede asociar a problemas del corazón. Que una persona que tiene asma y utiliza estos medicamentos inhalados puede producirle trastornos a nivel cardíaco. ¿Es cierto que el uso de la bombita pudiera asociarse a problemas del corazón? Cuando hablamos de la bombita, las bombitas, como dice la gente, tienen distintos tipos de medicamentos. Hay distintos medicamentos según el tipo de dispositivo que se esté utilizando. La gente mayormente se refiere al salbutamol, en base a que este da taquicardia. Y es cierto, da taquicardia, da una ligera taquicardia, que en algunos pacientes con múltiples comorbilidades cardíacas le afecta un poco más que a otros. Sin embargo, se ha visto que es peor el daño en un broncoespasmo que puede causar que de por sí la taquicardia que da el salbutamol. Entonces, aunque el paciente tenga ciertas comorbilidades, debemos utilizar la medicación adecuada, aunque produzca taquicardia. Ok. Doctora, ¿y las embarazadas? ¿Pueden recibir tratamiento para el asma? Aquellas mujeres que están embarazadas y presentan crisis de broncoespasmo, entiéndase asma, ¿pueden seguir lactando a su bebé durante el embarazo? ¿Van a tener más problemas o mejora durante el embarazo? Porque aquí todo el mundo dice, si te duele la menstruación, de que tú salgas embarazada se te quita. Si tú tienes asma, de que salgas embarazada, eso se te quita, de que tú pares el primer muchacho. ¿Hay algún tipo de relación entre embarazo y asma y la lactancia y los medicamentos que se utilizan? Las embarazadas es un capítulo completo dentro de asma. Entonces, como es un capítulo completo, danos un segundito porque ya tenemos la primera llamada. Okay. Buenas tardes, su pregunta, la doctora González. Sí, le escuchamos, su pregunta. Sí, mira, la preguntita es que si los lugares bien fríos como la nieve, que pueden desencadenar en episodios de asma. El frío y el asma, doctora. Sí, puede desencadenar una crisis de asma. Los lugares muy fríos, los cambios de temperatura bruscos y los lugares muy secos también pueden desencadenar una crisis. Ok, Penélope, nos quedamos en la parte que tiene que ver con las embarazadas y el asma, por favor. Las embarazadas durante el asma, lo primero es que no deben esperar a finalizar el embarazo para hacerse un chequeo. Un tercio de las embarazadas cuando sale, un tercio de las asmáticas cuando sale embarazada va a mejorar y no va a presentar crisis. Aún así debe de recibir sus controles con su neumólogo.
otro tercio va a empeorar. Este tercio va a necesitar medicación, incluso los esteroides vía oral. Y están todos, se pueden utilizar sin temor, porque es mayor el daño que puede provocar el broncoespasmo tanto a la paciente como al bebé que los efectos secundarios de la medicación que utilizamos para el asma. Otro tercio de las pacientes se va a quedar igual que antes. Es recomendable, las pacientes se ven normalmente mensual por su ginecólogo y con el neumólogo deben verse con un intervalo de 4 a 6 semanas, hacer los controles, valorar en qué momento determinado la paciente necesite activar el tratamiento o necesite continuarlo. Casi siempre las crisis se presentan en los primeros 6 meses, mayormente por otros procesos, procesos infecciosos, son los que desencadenan este tipo de crisis y la paciente puede necesitar tratamiento temporal. Perfecto, tenemos otra llamada. Buenas tardes, su pregunta a la doctora Rosagni Penélope González, por favor. Está al aire, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo está Medina? Y un saludo a la doctora. Hola. Gracias, le Yo escuchamos. quería saber, la pregunta mía es si hay una operación para mejorar la vía respiratoria. Perdón, Usted sabe que el asma tiene que ver con la vía respiratoria, a veces no poder respirar. Si hay un tipo de operación que mejora la vía respiratoria y puede aliviar un poco más el asma. excelente, doctora, que si hay alguna cirugía que alguien con asma se pueda hacer. Muy buena pregunta, gracias. Excelente pregunta. Realmente existe el paciente bien diagnosticado, si es asma, puede responder muy bien a los tratamientos inhalados, acompañado en ocasiones de los esteroides vía oral. Hay algunos casos en el cual el diagnóstico no se hace de manera adecuada y este no responde al tratamiento y el paciente entiende que a pesar del tratamiento no mejora, que el médico le tiene ese tratamiento tanto tiempo y no mejora. Debe hacerse una evaluación completa. Yo he visto casos de pacientes que me lo envían con crisis de broncoespasmo a repetición y realmente cuando se estudia el paciente presenta una tumoración, que es la que produce la obstrucción, o tiene algún componente, por ejemplo, alérgico importante y hay que controlar esta parte porque si no, el paciente no va a dejar de hacer crisis. Perfecto. Tenemos otra llamada. Buenas tardes. Su pregunta a la doctora González sobre asma. Buenas tardes, le escuchamos. Está al aire, buenas tardes. Sí. Bueno, mi nombre es Nasa, yo estoy llamando desde New Jersey, tengo una pregunta para la doctora. Yo sufro de muchos problemas gastrointestinales. ¿Esto me puede afectar? ¿El asma puede tener algún efecto sobre esto? O sea, para empeorarlo. Ok, que si el asma puede empeorar los problemas gastrointestinales o al revés, porque sabemos que hay un virus. Hay algunos pacientes que pueden tener reflujo gastroesofágico y este puede predisponer a que el paciente tenga mayor cantidad de crisis de broncoespasmo. Perfecto, tenemos otra llamada. Buenas tardes. Su pregunta al especialista sobre asma. Pregunta es que si es cierto que los medicamentos inhalados pueden convertirse en adictivos para los pacientes con asma. Doctor, esa pregunta es interesante. Una persona que está utilizando medicamentos para el asma, que se pueden volver dependiente, que si pueden producir adicción. Bueno, lo primero es que es un paciente que está mal orientado, es un paciente que está mal manejado. Este es el paciente que no tiene un medicamento de base, sino que utiliza un medicamento de rescate, mayormente el salbutamol, y se ve que con cada día lo tiene que utilizar con más frecuencia. Entonces entienda que se está haciendo adicto. No es que se está haciendo adicto, es que usted está malo. Usted está en crisis y usted necesita ayuda de un especialista. Necesita establecerse un tratamiento con broncodilatadores de acción prolongada. Necesita manejo con esteroides. Necesitamos estabilizar toda esa inflamación que hay en el pulmón y ya luego ir decalando la medicación. Perfecto. Tenemos otra pregunta. Buenas tardes. Su pregunta a la doctora Penélope. Ajá, bueno, tengo una pregunta. ¿Un fumador pasivo puede desarrollar asma? Un fumador pasivo para aquellas personas que no están viendo es cuando alguien fuma en la casa y él no, y le echa todo ese humo arriba porque están juntos todo el tiempo. Vamos, doctora Penélope. Sí puede desarrollar asma. El humo está descrito como uno de los factores que puede desencadenar asma. Ok. Tenemos otra llamada, por favor. Buenas tardes. Su pregunta a la doctora Penélope González, por favor. Sí, le escuchamos. Está al aire.
Bueno, parece que no tenemos esa Sí, persona. buenas. Le escuchamos. Buenas tardes. Sí, su pregunta. Sí, bueno, mi nombre es Cristina Fernández. Yo quisiera saber si el uso de corticoides inhalados en mi hijo puede afectarle el crecimiento. Doctora González, eso es algo muy interesante porque era algo que le iba a decir. Usted ha mencionado en varias ocasiones los esteroides. Para aquellas personas que nos están viendo, es lo que anteriormente las personas decían como cortisona. Le van a poner cortisona al niño, o estoy utilizando cortisona, que es un medicamento que las personas le tienen cierto temor porque sabemos que se asocia a aumento de la presión arterial, acné, a problemas óseos, a problemas metabólicos en sentido general, suben el azúcar, pueden subir la presión. Entonces la pregunta es, ¿estos esteroides inhalados que las personas utilizan, que forman parte de las bombitas, pueden tener repercusión en el organismo de esa persona o solamente llegan a nivel de pulmón, doctora González? Con respecto específicamente a la pregunta del crecimiento, sí se ha visto que hay un leve retraso del crecimiento, principalmente en aquellos que se utiliza de manera continua en el primer año de uso. Ya luego de aquí, el crecimiento del niño es el mismo. Los corticoides pueden utilizarse de manera oral y también inhalada. Sabemos que tienen efectos secundarios, pero cuando tú comparas de la forma inhalada la cantidad de efectos secundarios con la mejoría que puede provocar en el paciente, es preferible utilizarlo. O sea, uno evalúa riesgo-beneficio según el paciente. Y casi siempre, si el paciente tiene un broncoespasmo, específicamente el paciente es asmático y hay un área de inflamación marcada, esta no va a ceder si no utilizamos esteroides. Es la piedra angular para manejar este tipo de patología. Perfecto. Tenemos otra llamada. Buenas tardes. Su pregunta a la doctora González sobre el tema de asma. Hola, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Por favor. Yo quisiera saber qué tipos de muebles yo tendría que tener en mi casa si viviera con una persona con asma. Mira qué buena pregunta. El ambiente. ¿Qué tipo de muebles? Si puedo tener matas dentro de la casa, que es algo que vamos a agregar. En el ambiente de una persona, no les regalen flores. Cuéntame, San Valentín sin una rosa. Vamos a recordar que el factor desencadenante de crisis en un paciente no es el mismo en todos. Entonces, esto va a depender del paciente en sí. Hay pacientes que el polvo no le desencadenan crisis, sin embargo, se va para la nieve, donde hay nieve, y ahí inmediatamente comienzan a presentar crisis. En el caso de una persona que se exponga al polvo y le desencadene crisis, hay que tener muebles que no contengan polvo, que sean fáciles de limpiar. Hay que ser rico, hay que tener muebles de piel, que no acumulen polvo. No, y mantenerse siempre activo con el cuidado de la casa, evitar que se acumule polvo, en el caso de los niños, lavarle las almohadas, si se puede aspirar el colchón cada cierto tiempo, mantener el cambio de las cortinas y evitar acumulación de polvo, porque este es el factor desencadenante en este paciente. Excelente, vamos a tomar la última llamada. Buenas tardes, su pregunta a la doctora González. Tengo una pregunta para la doctora. Le escuchamos, adelante. Diga. Yo como madre, ¿cuáles serían las medidas necesarias que yo debería de tomar en caso de que mi hijo presente una crisis de asma? Muy interesante. Como madre, lo primero es que si tu niño tiene crisis de broncoespasmo, es bueno que estés de la mano con el neumólogo, porque este te va a dar las orientaciones necesarias. Lo primero es que tu niño debe tener un tratamiento de base. Este tratamiento debe utilizarlo día tras día. En caso de que en algún momento presente crisis, existen tratamientos de rescate y tu neumólogo te va a dar las orientaciones de cómo utilizarlo. Si el niño no responde a las primeras medidas, porque se utiliza por pasos, entonces deberás acudir vía emergencia para evitar complicaciones. Sí. No vamos a tomar más llamadas, gracias a las personas que se comunicaron con nosotros, doctora. Una pregunta que nos hicieron a través de las redes sociales es, ¿cuál es el cuidado de una persona con asma? A manera de recomendación, ¿qué recomendación le haría a usted a una persona que vive con asma? A una madre, un padre que su hijo tiene asma, así como a un adulto que viva con asma, por favor. Bueno, mi primera recomendación es que esté consciente que el asma es una enfermedad crónica y que podemos controlarla. Debe acercarse a un especialista de la salud, debe tener un buen diagnóstico, debe llevar del pie a la letra su tratamiento día a día y tomar las medidas que le ponga su médico.
alejarse de lo que hasta ese momento se identificó que era el alergeno que le desencadenaba las crisis, alejarse del polvo, del pelo de animales, de los ácaros, de los cambios de temperatura brusco, del polen que también puede desencadenarlo. En el caso de los pacientes que lo desarrollan por ejercicio, tomar la medida de utilizar el inhalador antes del ejercicio. Siempre mantenerse al tanto con su médico. Señores, hemos llegado al final de 360 grados. Hoy viernes compartió con nosotros la doctora Rosani Penélope González, quien es neumóloga. Hemos estado poniendo los teléfonos de la doctora González en pantalla, pero le vamos a pedir antes de despedirse que por favor nos diga sus redes sociales para aquellas personas que las están viendo, que por favor añadan a la doctora González, que ella cada cierto tiempo sube algunos posts que realmente nos ayudan a la orientación de los procesos de neumología. Doctora González, además de eso, despedirnos y darle las gracias, por favor, por estar con nosotros. Doctora, sus redes sociales, gracias. por favor. Pueden agregarme por Instagram, @DRA_González, y también por Facebook. Me pueden buscar de igual forma. Estamos por ahí a la orden, ante cualquier duda, subiendo información actualizada. Señores, volvemos el próximo viernes a 360 grados. Gracias por su compañía y ya saben, mi nombre es el doctor Héctor Balcácer, infectólogo.